¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Depende del país que nos estén mirando, a la hora que nos estén mirando. Estamos hoy con una invitada muy especial, Vivian Perrone, y ella nos va a contar un poco quién es, en dónde se encuentra, y bueno, y ahí va a surgir lo que vamos a conversar con ella. ¿Cómo estás, Vivian? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengo que decirte yo. Acá en la Argentina, comenzando el día. Bárbaro, bárbaro. Vivian, contanos un poco quién sos, cómo te conocen en Bueno, Argentina. bueno, acá en la Argentina, primero y principal, soy mamá de 3 hijos. Eh, Tengo mi hijo mayor que ya me hizo abuela, Eric se llama, después Kevin, y después ya él es mi hija, que hace poquito se fue a vivir con el novio, así que 3 hijos maravillosos. Pero lamentablemente en el año 2002 mi hijo Kevin salió con sus amigos. Aquí yo vivo en la provincia de Buenos Aires y dentro de la provincia de Buenos Aires en el partido de San Isidro. Kevin estudiaba en el municipio de al lado que se llama Vicente López y yo daba clases en la misma escuela donde Kevin estudiaba, donde estudiaba mi hija más chica. Mi hijo mayor no, él estudió en un colegio industrial. Y así que a Kevin lo veía todo el día, todos los días. Y ese año en especial, él estaba en la clase de al lado, o sea, yo enseñaba en primero B y él estaba en primero A. Mm. Yo conocía a sus compañeros de colegio desde los 3 años, yo era amiga de sus profesores de colegio, yo era amiga de la rectora del colegio, y bueno, Kevin tocaba en la banda del colegio, jugaba al fútbol, tenía un amor muy grande por su colegio, por sus amigos, se divertía mucho en la escuela y por eso estaba todo el día en el colegio. Ese día participó, practicó, estuvo todo el día teniendo clases, después tuvo banda y después vino a casa a las 5 de la tarde y me dijo, hoy juego un partido de fútbol de profesores contra alumnos y los más grandes, él tenía 14 años, a los 15 días cumplía 15, dice, los más grandes me eligieron para jugar en ese partido de fútbol, estaba muy contento, pero Estaba muy orgulloso, sí. orgulloso, vino a contármelo, jugaba a pocas cuadras de casa, y me dice, y después los invité a todos a cenar a casa. Y yo ahí le pregunté, ¿pero cuántos son? No sé, 20 me dijo, porque vienen los profesores y vienen los chicos. Y ahí mi marido me dijo, no te preocupes, compramos unas pizzas, compramos unas empanadas, porque yo soy profesora de inglés y daba clases hasta las 8 de la noche. Ujú. Después del colegio daba clases en empresas. Y bueno, así fue una linda noche, ellos vinieron, se reían entre ellos porque se cargaban de quién había hecho más goles, de cómo a los profesores les había costado tanto jugar con ellos. Eh, una persona de maestranza lo habían puesto de aguatero y se mataba de risa él cargándolo a todos los demás. Así que la verdad que nosotros solos mirando, escuchando, vino también el profesor de música que había estado en la banda a la tarde, vino a la noche a la cena. Mm. Y cuando terminó la cena, Kevin me dijo, mami, vamos con los chicos ahí a Vicente López, que hay una matiné es donde van los menores de edad, se hacía como un baile para chicos hasta los 18 años de edad podían asistir y terminaba a las 12 de la noche. Yo le dije que no, porque a partir de ese año solamente él y su hermano podían salir nada más que una vez por mes. La Ujú. verdad que no lo hice por inseguridad ni nada, lo hice por mí, porque dije, si no, tengo que estar todas Sí, las noches. por Nosotros le... reglas, sí, No, por no, una si regla familiar, sí, sí. claro, una vez por mes nos organizábamos un poco mejor y le dije, vos ya saliste para el mes de abril y ahí empezaron todos a decir, bueno, pero vuelve para mayo, porque mañana es 1 de mayo, era feriado, es el Día del Trabajador acá en la Argentina, ya cuenta para mayo. Y dije, bueno, la verdad que es tan buen alumno, es tan buen, dije, está bien, cómo se organizaban, ya se habían organizado que los iba a buscar un remis, y Ujú. él se quedaba a dormir en la casa de un amigo, porque no queríamos que uno solo quedara dentro del remis, siempre uno se quedaba a dormir en casa de otro para que al final estuviera. Pensábamos que teníamos todo muy bien organizado y la verdad es que no lo teníamos. Esa noche
Eduardo Suquiasian, conduciendo al doble de la velocidad permitida sobre la avenida del Libertador en Vicente López, atropella a Kevin cuando estaban cruzando la avenida, frena a la cuadra, baja Suquiasian, baja uno de los amigos de Suquiasian que estaban en el auto. Cuando ven el estado grave de Kevin, se escapan, se dan a la fuga. Se dan a la fuga. Sí. Por suerte un testigo anotó la patente y supimos quién era el que había atropellado a Kevin. Kevin agonizó durante una semana y el 8 de mayo del año 2002 Kevin falleció. Tenía 14 años. Un hecho lamentable y yo lo recuerdo cuando salió a la luz, ¿no? Cuando salió a la luz todo. Y muchos de nosotros nos preguntábamos, porque algunos de nosotros somos también las víctimas que quedan de familiares que han muerto bajo estos hechos y bajo la cobardía de quienes se dan a la fuga cuando llevan por delante una persona, cuando están en infracción, porque yo no los considero accidentes, ¿no? No lo son. Yo no considero que sean accidentes cuando cuando rompes las reglas del límite de velocidad, o te pasas los semáforos, no cumplís con las leyes de tránsito, y inevitablemente cometen estos actos tan cobardes de llevar por delante una persona y dejarla en el estado en que, tal vez, como vos decís, alguien bajó, miró, pero no le importó, se dio la fuga de todas maneras. A veces me pregunto qué clases y estamos hablando, me estás diciendo año 2002. Sí. Estamos hablando qué clase de personas, ¿no? Que eran jóvenes, eran adolescentes, que más o menos de qué edad eran ellos en ese momento. Alrededor de 20 años tenían. Gente con responsabilidad ya. Sí, y yo hasta siendo profesora de adolescentes, yo hasta desde un primer momento dije, hubiera entendido, se asustó y se fue. ¿Te asustás? Sí. ¿Te vas? Pero ¿a dónde te vas? ¿Te vas a la comisaría más cercana y decís, acabo de atropellar, no me di cuenta, acá estoy yo, haceme el test de alcoholemia, acá está mi auto, no es un auto preparado para picadas? Llegás a tu casa, le decís a tu papá, mirá lo que hice, vayamos a la comisaría. No. Suquiasian y su familia lo que hicieron fue, esto lo declararon ellos, ¿no? Después en el juicio oral, fueron a ver un abogado esa noche, modificaron los golpes en el auto, porque Kevin pegó contra el parante y ellos arreglaron el auto, esto lo contó el señor de seguridad de la esquina, que vio todo lo que había pasado, y pusieron los golpes en el lado del conductor, de la puerta del conductor, porque él al principio lo que declaró es que Kevin cruzó, volvió, y que Kevin chocó al auto, y no que el auto lo chocó a Kevin. Y al otro día se fue a esquiar a Estados Unidos, con Guillermo von Gerstenberg, que estaba dentro del auto. Se fueron los dos a esquiar con afuera. Un cómplice. Con un cómplice. Cómplice de un delito de asesinato. Sí, la verdad que sí. Que en otros países, vos lo sabés, sobre todo acá en Estados Unidos, las penas son altas, sobre todo si es de abandono de persona, ¿no? Acá en la Argentina en ese momento, bueno, al principio por supuesto que estuvimos al lado de mi hijo en todo momento, después que falleció, es como que te estalla algo en tu casa y no sabes, quedás como aturdido, no tenés idea de cómo seguir, de qué hacer. A la semana tuve que volver a ir a trabajar, iba automáticamente, mecánicamente, que fue una tortura, porque en el aula de al lado, el banco de Kevin, sus amigos le escribieron y ponían carteles en el aula, y para él también era terrible, chicos de 14, 15 años, haber vivido eso. Y después un día, fríamente dije, bueno, Vivian, te quedan dos opciones, o te morís con él, o te levantás y haces algo, pero así no podés seguir viviendo. No sabía qué hacer, me levanté y lo primero que hice fue caminar las mismas cuadras que había caminado Kevin y hablar con la gente. Y ahí me di cuenta de lo mal que estaba, o sea, no se había investigado nada, nadie había ido a tomar la huella de frenado que ya se había borrado, nadie había ido a pedir un video que se había perdido, entre comillas.
Nadie había ido a hablar con los testigos, había testigos de una estación de servicio, de gente que estaba enfrente, que habían visto todo. Entonces, con toda esa información, yo fui a la fiscalía 6 meses después y la causa todavía estaba caratulada como lesiones graves. Mi hijo ya había fallecido, ya no eran lesiones. No. Estaba mal puesto el nombre de Kevin, él es Kevin Sedano y estaba como Senaro. Digo, está mal esto, está mal esto. Y ahí me di cuenta y dije, bueno, lo que no hago yo, no lo va No a lo va a hacer hacer nadie. nadie, exacto, exacto. Y, Sí. y, y, y contanos, y le vamos a contar al mundo, ¿no? ¿Qué dio comienzo a esta búsqueda tuya de la verdad y de la justicia? Dio un movimiento muy importante en Argentina, que hasta hoy Sí, está y a su vez surgieron otros movimientos a través de sí. este gran movimiento. Contanos un poco. Cuando fue el hecho de Kevin, empecé a buscar alguna ONG, algún grupo Mm, al cual yo me podía adherir o sumarme. No había nada, al contrario, todos me decían, ah, lo tuyo fue un accidente. No, esto es para, no sé, violencia de género, que no sé si en ese momento violaciones, o sí. esto es para delincuencia. No había nada con respecto a tránsito, nada. Entonces yo lo que hice fue empezar a sumarme a otras causas. Empecé a ir a las marchas por la muerte de Lucila Yaconis, que era una chiquita de 16 años que fue muerta por un intento de violación en Núñez, y la mamá todos los lunes hacían una marcha sobre la avenida Cabildo. Yo terminaba de dar clases, iba corriendo y llegaba al final de la marcha. Saludaba a la madre y ahí empecé a conocer otros familiares de víctimas. Y ahí mi marido me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una ONG, pero no como hacían muchos, que era Fundación Axel Bloomberg o Fundación con el Sí. nombre del hijo? Dice, no hagamos una fundación Kevin Sedano, sino agrupemos, juntemos madres de diferentes lugares. Bueno, así hicimos con madres desde de La Matanza, de Belgrano, de zona sur, de zona norte, por hechos delictivos, por violencia de género, por gatillo fácil, y yo que Ujú. era tránsito. Y formamos la Asociación Civil Madres del Dolor. ¿Por qué Madres del Dolor? Porque los periodistas nos veían venir y decían, ahí vienen las Madres del Dolor, acá están las Madres del Dolor. Ellos nos pusieron el nombre Ujú. y bueno, y así comenzamos esta asociación civil que la verdad que ya lleva 16 años, 17 años, y somos las mismas madres, formamos una amistad muy fuerte. Mi marido falleció una semana antes del juicio, tenía 50 años y él me dijo, no voy a soportar ver el asesino de nuestro hijo. Yo dije, bueno, quédate afuera, no te preocupes, pero una semana antes falleció de un infarto, entonces Qué fue muy difícil lamentable. para mí Mm. en todo sentido, criar a mis otros 2 hijos, económicamente seguir sola y seguir con la causa de Kevin, ¿no? Qué, Sí. qué historia. Vos sabés que a veces cuando uno Mm. cuando escucha tu historia o la de las madres del dolor, ¿no? Que Sí, hemos tenido la oportunidad como valientes mujeres de entrevistar a algunas de ellas y estamos entrevistando a la mayoría. Eh, Parece una historia de ficción, ¿viste? Cuando decís, sí, qué increíble, qué fortaleza, más allá de ser la asociación civil de las madres del dolor. Son madres fuertes, madres realmente ejemplares, ¿no? Porque mm, hay que ponerse, hay que cargarse con todo un sistema judicial que tienen en sí, contra. La mayoría de los casos en Argentina siempre está como en contra de la víctima, no está nunca a favor de sí, la víctima, siempre es a sí, favor del delincuente, del asesino, sí, del violador, del sí, violento, y parece una cosa como de locos, uno como sociedad, ¿no? Como grupo social, sí, moral, piensa que vamos a... Escuché una entrevista tuya muy interesante donde vos decías, yo acepté todos los veredictos que me daban por la ley, porque voy por el lado de la ley, y eso habla de tu sí, compromiso social y habla de tu moral y habla de tu esencia como ciudadano. El sí, aceptar bueno, se hace un juicio, le dan tal tiempo, y no, pero aparece la cláusula tanto, o el artículo sí, tanto dice que no, y bueno, vos aceptaste todo eso, pero aún así
fue como una burla todo porque terminaron Mm, dándole nada y quedó en libertad. sí, Contanos un poquito de eso. sí. Bueno, la familia de Eduardo Suquiasián era muy amiga de quien en ese momento era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que era el doctor León Arlanián. A mí Mm, cuando me decían, al contrario, yo iba a reuniones y asistía y estaba con Arlanián por seguridad, por las Madres del Dolor, y a mí cuando me venían a decir, mirá, que el que llama para preguntar sobre la causa de Suquiasián es el estudio de Arlanián. Entonces, con solo decir Arlanián, los jueces se cuidan mucho en qué dictaminan, cómo lo hacen. Yo decía, no, no puede ser que el ministro de Seguridad esté llamando por esta causa y a la vez está hablando conmigo, con mi marido, le había hecho un regalito a mi hija en una de las reuniones que habíamos tenido. No lo creía, hasta que fui invitada a un canal de televisión en la Argentina, América. ujú. Había un periodista muy importante, ¿cómo se llama? Ya me va a venir el nombre. Bueno, anoche estuve en el programa de Intratables. Ujú. Eh, bueno, un periodista muy importante. Cuando me fui de América, el otro día me llamó por teléfono este periodista, me dice, Vivian, vos te fuiste, salimos al aire y me llamó el dueño del canal, que es Erne Kian, que en la Argentina es dueño de aeropuertos, canales de Ujú. televisión, diciendo que el programa fue demasiado fuerte y que había que invitar a Suquiasian a contradecir todo lo que yo había dicho. Dice, yo voy a hacer todo lo posible como para que eso no ocurra y si tiene que ocurrir también te voy a invitar a vos al programa. O Ujú. sea, yo me sentía protegida por la gente de bien, ¿no? Protegida, los Exacto. medios Ujú. siempre me ayudaron muchísimo. Yo no soy abogada, yo nunca en mi vida había salido en un medio, yo me la pasaba trabajando, entraba del colegio y salía del colegio. Esa era mi vida. La verdad que no conocía otra cosa. Tuve que empezar a conocer un idioma diferente, una manera Sí. de ser Un diferente, lo que era un manejo, juzgado, sí, sí. sí, sí, No un sabía la manejo diferencia entre una inescrupuloso, fiscalía, como quien diría, de la justicia, ¿no? Avalada sí, por sí, corrupción, por dinero. eh, sí. y a veces, viste, cuando preguntan, o hay gente que dice, ¿el dinero tiene que ver cuando pasan estos hechos? ¿El dinero pesa? Sí, el Sí. dinero pesa. El dinero pesa. Pesa el dinero, pesa tu Las apellido. En influencias, la claro. Argentina, por ahí, más que el dinero, pesan los contactos en la Claro. Argentina. Y encima, como vos bien dijiste, existe esta ideología terrible de, bueno, pobre, por algo habrá sido que salió a robar, por algo habrá sido que atropelló y se fue, por algo. Él pisó el acelerador, él tomó las decisiones que él quiso tomar, mi hijo no. Y encima después, bueno, tardamos 5 años en llegar a juicio, los hechos viales no llegaban a juicio oral, pude llegar a juicio oral, lo Ujú. encontraron culpable, pero en esa época el conducir en estado de ebriedad no era un agravante, la fuga o el abandono de persona no era un agravante. Eh, Es, a mí lo que me decían es que Kevin no había sido abandonado porque estaba con sus amigos, que no era abandono de persona. Yo dije, bueno, no, pero es que lo atropelló, lo abandonó. No, no se consideró abandono. no, es Le sí, dieron una un... burla. La verdad que a veces cuando y vos lo viviste, ¿no? Vos lo padeciste y lo han padecido muchísimas Sí, víctimas, esto de hacerle reclamo y que te salgan con semejante respuesta. sí. eh, a veces decimos, ¿qué pasa en la cabeza de esta gente? Porque vuelvo a lo mismo, yo me quedo muy impresionada porque yo soy muy parecida a vos en ese sentido, o al menos era más confiada con las leyes y muy respetuosa siempre, viste, nunca salirme de los parámetros ni nada, Sí, porque no, a mí me enseñaron esto, o sea, nos consideramos sí, seres sociales, racionales, de bien, ¿no? Que sí, queremos avanzar, sí, queremos dejar un mejor legado a nuestros hijos, para que el legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos, se lo estamos dejando al país también. claro, Y cuando nos claro. pasan estas cosas, como vos, lo que te sucedió a vos o a muchas madres del dolor, quedás ahí como en stand-by, porque decís, ¿y ahora? Sí, O sea, todo lo que me sí. enseñaron, yo tengo que dejar de pensar así, tengo que dejar de actuar como actúo,
o tengo que tomar otras herramientas, ¿no? Para defenderme, porque en realidad saliste a la defensa. Inevitablemente tuviste que defender el honor del nombre de tu hijo, la muerte de tu hijo, de semejante corrupción, ¿no? De la justificación de un área de la sociedad que justifica y hace ver al delincuente, ya asesino, violador, violento que tenemos en las sociedades, como una víctima, como una persona que tiene posibilidades de cambiar. Pero lo que no se cambia y jamás se va a poder, ni siquiera, y eso hasta en la misma Biblia está, es la restitución de una vida. Claro. Y que uno no está diciendo que él pueda cambiar su vida, que pueda restituirse, por supuesto que es lo que uno quiere, pero primero que cumpla con su sentencia. Que se haga responsable de sus hechos. Claro, que cumpla con la consecuencia de su acto. Él recibió una sentencia de 3 años de prisión efectiva. Yo dije, bueno, que cumpla, es de una familia de mucho dinero, estudió en uno de los colegios más prestigiosos de la Argentina, que esté preso 3 años. A los 8 meses él podía llegar a pedir la libertad, pero sin embargo lo pidió a los 3 meses, a los 2 meses. O sea, no aguantó nada. Un beneficio porque él estaba estudiando en una universidad privada y dije, bueno, qué suerte que antes estabas estudiando en una universidad privada. Termina con tu pena y estudia donde quieras, en la privada, en la cumplí con tu ley moral y cumplí con tus actos indebidos, y creo que lo mejor que un ser humano tiene, o sea, la gran oportunidad que tiene un ser humano es de poder arrepentirse, porque todos, y esto no es un error de él, esto es un asesinato de su parte, porque sus hechos lo demostraron. No estamos diciendo que es un asesino porque se nos ocurre a nosotras. Sus hechos demostraron que es un asesino, porque no cumplir con las leyes, dejar abandonada a una persona, buscar todos los medios posibles para borrar huellas, irse del país a disfrutar, a hacer su vida como si nada, tratando de ignorar que del otro lado del mundo había una persona que él había dañado. Eso habla de una persona que no sabe, nunca va a tomar responsabilidad de sus actos, de sus malos o sus malas decisiones, ¿no? Sí, él y como ejemplo para todos los demás, ¿no? Exacto, porque es un peligro para la sociedad. Una persona así, que encubre, y la familia en sí, son un peligro para la sociedad. ¿No? Además, mis alumnos en el colegio me decían, ¿no ves que no pasa nada acá? ¿No ves que salís y matás y no pasa nada? Ese es el mensaje que el mensaje que le estamos dando. Y yo la verdad es que si seguí adelante tanto al principio era también por mi otro hijo, Eric, tenía en ese momento 16 años, quedó con mucha bronca, le mataron a su hermano, murió su papá, su mamá no era la misma de antes, estaba muy mal, no podía trabajar económicamente, no estábamos... Y él estaba con mucha bronca, pero yo le quería demostrar que yendo por el camino del bien, podíamos llegar a modificar todo eso. Exacto. Me costó mucho, creo que a la larga lo entendió, lo aprendió, y tenemos una familia maravillosa, pero le quedó adentro eso de que la justicia no existe. Exacto. Por más que formamos Madres del Dolor, que ayudamos a otras víctimas, que en el juicio era una unión terrible, y él decía, mira los medios cómo te están ayudando, mira lo que está pasando. A los 2 meses recupera la libertad, entonces para él el mensaje fue, esto es lo que vale la vida de mi hermano, 2 meses de prisión, nada, absolutamente nada. Exacto, es claro, el impacto del cambio de vida también para la familia, porque es un poco lo que hablábamos con Jimena Duri, mamá de Ángela Rawson. Quedan las víctimas, quedan las otras víctimas, que es la familia, que es la madre, los hermanos, los padres, o sea, los abuelos, los amigos. No tienen idea estos asesinos, cuál es el impacto real que ellos ocasionan. Yo a veces a este tipo de cosas las puedo relacionar como, ¿viste? Cuando tirás una piedrita al lago y se hace hondita y ¿no? Lo que hacen ellos no queda ahí, esto continúa.
Y es algo que no se borra nunca. Yo le contaba a Vivian fuera del programa que dentro de mi familia tenemos 2 personas asesinadas por hechos de tránsito en el año 78 y hace apenas 3 meses. Y nosotros sabemos como familia lo que significa que no nos hayan nunca escuchado. Yo era una niña de 5 años en esa época, pero mis tíos, mi abuela, todos los que se quisieron mover en el año 78 para hacer algo, no hubo, pero ningún tipo de resultado, ni siquiera se pudo hacer la denuncia, o sea, es como quedó en la nada y hasta el día de hoy no se sabe, y mi tío tenía 15 años en ese momento, que falleció, y luchó por su vida como Kevin una semana, y no resistió, porque las heridas, el golpe fue muy, muy trágico, y esto fue en 197, cerca de Pacheco, entre Pacheco y Tigre, Sí, porque somos sí, de la zona de Tigre. Yo nací en sí, Tigre, todos somos de Tigre, sí. y fue más o menos en ese, cerquita, apenas empezaba Pacheco, apenas que hoy Sí, hay un gran puente que te cruza, bueno, muy, muy cerca de sí, ahí, sí. y nunca se supo, nunca lo vamos a saber, pero modificó mucho en mi familia, y hubo un Claro, gran claro, cambio, y hasta el día de hoy yo lo recuerdo con mucho amor, porque a él se lo recordó siempre como si estuviera presente, claro, ¿no? Fue una gran herida en la claro. familia. Y hace poco Ujú, perdimos uno de sus hermanos también, mucho mayor claro. ya, por lo mismo. Y tampoco hay resultados de nada. Qué Eh, cosa. y Sí, esto le genera a la familia, y obviamente, como vos decís, hay jóvenes en la familia donde no creen en la claro. justicia, donde no creen en nada, porque la justicia no nos Mm, deja demostrarles sí, tampoco a nuestros hijos, por más personas de bien que seamos, que la justicia ujú, vale, que la justicia se hizo para eso, ¿no? Para justiciar a quien la necesite. Y es lamentable, pero así ujú, como los hechos de tránsito, hay mucho más que está pasando y tampoco se toman medidas. Contanos, a mm. partir de las Madres del Dolor, ustedes tenían algo muy significativo, y yo recuerdo que cuando lo hicieron en la zona de Pacheco, en esas zonas, yo participé también, yo mucho más grande, algo característico que tienen ustedes, que ponen en las calles. Bueno, nosotros primero empezamos cuando hecho, las familias nos pedían, hagamos una marcha, hagamos... Llegó un momento que eran tantas las marchas en Buenos Mm, Aires y que uno no quiere molestar al otro, ¿no? Cortando ujú, el tránsito y todo. Entonces lo hacíamos en la vereda, lo hacíamos en el lugar del hecho, ujú. como para llamar la atención que en ese lugar había ocurrido algo. Después empezaron a aparecer tantos hechos viales, porque no son accidentes, estamos No, hablando de hechos viales con muertes o con lesiones graves, donde el conductor infringe la ley, ¿no? Se pasa el semáforo, viene a exceso de velocidad, está alcoholizado. Y ahí una de las madres, que su hijo falleció a 2 cuadras de donde falleció Kevin, sobre Libertador y Corrientes en Vicente López, ujú, trajo la idea de poner en cada lugar donde muere alguien por un hecho vial un cartel con una estrella amarilla. ujú. Y el mensaje es, no queremos una estrella más en el cielo. Eh, Donde ponemos la estrella, dentro de la estrella ponemos el nombre de quien perdió la vida y abajo ponemos aquí ha ocurrido un hecho vial. Eso sirve para prevenir, porque cuando vos vas conduciendo ves la estrella y decís, uy, acá alguien falleció, Sí, uno se tiene que seguir cuidando, y a la vez es un homenaje a quien perdió su vida. Y también muchas veces pintamos la estrella en la calle, porque hay hechos viales donde mueren 3 personas, 4 personas. Al principio en un lugar habían muerto 9 personas y habían puesto 9 carteles y yo dije, no, no, esto es una locura. sí, Entonces se puso un cartel, pero se pintaban las las estrellas en el estrellas. asfalto. Sí, sí, Entonces sí, vos sí. vas conduciendo, es muy movilizante porque ves 3 estrellas sobre la ruta y un cartel, ves 2 estrellas. Sí. Una vez en Ciudad de Buenos Aires me dijeron, pero vas a llenar la ciudad de estrellas. Y bueno, la culpa no es mía que Que uno se llene la ciudad inunde, de que se estrellas. inunde de estrellas. La culpa es de ustedes que no Sí, estén controlando, que no estén cumpliendo con sus funciones.
La verdad es que yo no quisiera poner un cartel más en ningún lado, Exacto, pero mientras exacto. esto siga ocurriendo, lamentablemente uno sigue colocando los carteles, ¿no? Y vos fíjate que, bueno, es muy característico en la Argentina, ¿no? Seguramente vos lo recordás, siempre hubo esta necesidad de justicia ante estos hechos, porque yo recuerdo muy chica de ir al campo, de ir a, ¿no? De andar en las rutas con mi familia, que nos íbamos, eh, y, y ver las crucecitas, ¿no? Al costado de la Sí, ruta, sí, florcitas o como algo, siempre había algo, y yo era muy chica y preguntaba, ¿no? Entonces me contaba mi tío, el que iba manejando, quien sea, me decía, ahí lo que pasó fue lo que le pasó al tío, ¿no? Entonces claro, siempre claro. recordando a mi tío, ¿no? Sí, Ricardo, sí, 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 que se sí, llamaba sí, Ricardo. Y entonces decía, acá seguramente alguien falleció, alguien murió, alguien lo mataron, ¿no? Y yo siempre sí, escuché la palabra lo mataron, o sea, sí, no solo el accidente, es lo sí, mataron sí, sí, y bueno, algún familiar lo recuerda de esta forma para que nadie se olvide que esta ruta es peligrosa, que alguien hizo algo claro, acá, ¿no? Entonces vos claro, fíjate, ¿no? Y después, muchísimos años después, llegan ustedes con esta valentía de hacerlo visible en la Argentina y ya dándole un marco más, como vos decís, emotivo con respecto sí. a un símbolo, ¿no? Que es la estrella que está en los cielos y que siempre te dicen en aquella estrellita Sí. está y demás, ¿no? Muy, Hoy en muy día, cuando das un examen para aprender a conducir, la estrella amarilla ya es un símbolo vial. Tienen que saber quienes maravilloso, obtienen su registro lo que significa la estrella amarilla. Y uno maravilloso, siempre aclara que cuando estamos con estos hechos, lo que estamos pidiendo es justicia y no venganza. Si yo exacto. hubiera querido venganza, me hubiera sido mucho más fácil. Cuando mataron a Kevin y yo salía a la calle y pegaba carteles diciendo, pidiendo testigos y todo, se me acercó gente diciendo, ¿querés que le vayamos a romper una pierna? Te lo hago por una moto. ¿Querés que vaya? Y siempre dijimos con mi marido, no, eso no es lo que Claro. queremos, eso no nos Ujú. va a dar, no nos va a devolver a Kevin, lo que sí queremos es justicia, que Exacto. cumpla en la cárcel el tiempo que tenga que cumplir y que aprenda a través de la muerte de Kevin. Bueno, así Exacto. yo creo que Eduardo Suquiasian no aprendió No, absolutamente no ha nada. aprendido nada en la vida, no, No. no, absolutamente no. No, no, desde el primer momento no aprendió. Ujú. No lo dejaron aprender tampoco, no le No. enseñaron, y esto es responsabilidad de los padres, no le Ujú. enseñaron, lo cubrieron y tampoco le dieron la oportunidad de aprender, ¿no? Ujú. Porque tal vez no enseñemos algo, pero cuando te pasa un hecho así, a vos te tiene que movilizar y decir algo Claro. pasó acá, hagámonos responsables, demos la cara, ¿no? Seamos Sí, valientes, como hacen las madres del dolor. Son las primeras sí. en dar la cara, a pesar del Ujú. dolor, como vos decís, tuve que volver a trabajar, tuve que seguir con la Mm. familia, tuve que seguir siendo madre, esposa, Pagar los impuestos. todo, y nadie te Uno tiene, corta, claro, no te no, dicen, no, lo que pasa es que como vos tenés este hecho, no pagues la luz, o no claro. pagues el impuesto de la casa, o no hagas esto porque te vamos a ayudar. No, al contrario, las Ujú. familias quedan en las ruinas, la Sí, mayoría, es desgastante físicamente, emocionalmente, el estar todo sí, el tiempo. Hablábamos también con Vivian y ella me contaba que no, dice, yo no soy abogada, pero tuve que es la característica en común que tienen todos ustedes, los padres del sí, dolor, lo involucrado que están en los casos, saben mucho sí, más que un abogado, sí, descubren hasta cosas que tal vez ni miraron ni observaron, sí, ustedes tienen, a pesar del dolor que están sí, padeciendo, todavía hay algo ahí que te indica, a ver, alguien vio esto, tomaron tal, vos me decías lo de sí. lo de las ruedas, ¿no? Que Sí, la huella. Es la más, huella. logramos modificar la ley vial. Tardamos 12 años porque no podían comprender que uno quería un agravante para quien conducía en estado de ebriedad y mataba, porque te decían, bueno, pero como está borracho, no es consciente de sus acciones. Bueno, pero es consciente de sus acciones cuando empieza a ingerir Ah, alcohol. cuando toma el Así que, alcohol. claro, Claro. cuando empieza logramos ahora
el alcohol es un agravante, el exceso de velocidad es un agravante, la fuga del lugar del hecho es un Eso agravante, ya no tampoco como la estaba como de agravante, tampoco no, estaba no como se agravante. veía desde el punto de vista de la víctima. Entonces, como Kevin estaba con dos amigos, no era un agravante. Ahora se ve desde el punto de vista del conductor. Te quedás, estás acompañando. Te fugás, es abandono de Claro, persona. claro, sí, sí, sí. Lo Sí, logramos y logramos también la ley de víctimas, que es muy importante y da ciertos derechos, todavía no están equiparados nuestros derechos a quienes nos colocan en este lugar, pero por lo menos hoy en día tenemos derecho a que nos informen sobre la causa, que nos escuchen y a que en un primer momento recibir algún tipo de asesoramiento legal y psicológico. Hay un número gratuito en la Argentina para ujú, hechos viales, para delincuencia, para abusos, que uno puede llamar y decir, me pasó esto, ¿qué hago? ¿No? Como me pasó a mí, que no tenés idea de lo que es un juicio civil, lo que es un juicio penal, más claro, los no. abogados caranchos, como los llamamos acá, que vienen y quieren el dinero del juicio civil, es una confusión total. Tener un número donde alguien te pueda ir guiando o a alguien de tu familia para saber cuáles son los pasos a seguir. Eso es importante. Claro, eso es necesario e importante, pero eh, le explicamos al mundo, a quien nos está escuchando, cómo personas civiles, sin, sin los medios o la instrucción necesaria para esto, han logrado estas leyes y han logrado las modificaciones, cuando en Ujú. realidad debería ser preocupación, ¿no?, de quienes trabajan en esto para mejorar, porque los índices altos de accidentes, entre comillas, como ellos le ponen accidente, pero son asesinatos, por ebriedad, por falta por velocidad, las famosas picadas, para quienes no conocen o no entienden nuestro lenguaje, son cuando van a altas velocidades en competencia, y que bueno, se hace en muchos lados esto, ¿no? Lo hacen, Sí. y es ilegal en todos lados, no es que es ilegal en la Argentina, no es que está mal visto en Argentina, está mal visto en todos lados, porque muchas veces utilizan rutas o calles donde hay población, Ujú. ¿no? Muchas veces lo hacen. Y tal vez buscan infringir la ley en otros lados donde no puedan ser descubiertos, pero las picadas se han dado en zonas pobladas, ¿no? Sí, Y en la sí, ley de sí, tránsito, tanto acá como en otros lados, te muestra los lugares, vos tenés carteles o demás donde dice que no se puede porque hay cruce de niños, porque, bueno, acá está muy sí. señalizado todo, acá, acá se le tiene pánico a cruzarte, acá tenés los famosos stop, ¿no? Sí, Vos tenés sí. que parar, venga o no venga nadie, vos tenés que parar, te vea quien no te vea, y es impresionante cómo cumplen con eso, cómo se cumple, Sí, cómo tenemos que cumplir, porque lo cumplimos todos. sí, Está sí. el cartel de stop, que es rojo y dice stop, y vos tenés que contar hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí otra vez Y ahí avanzar, puede ser. ¿no? Sí, sí, sí. Y eso habla un poco de el nivel y el compromiso social que hay acá a través de las leyes Sí, que se cumplen. Y eso es lo que nos está pasando en nuestro país, porque años después, bueno, hubo otros casos, ¿no? Hasta sí, de gente muchísimos casos. famosa que con una impunidad total, y creo que eso fue lo Sí. que hizo un quiebre en vos, ¿no? Ujú. Un poco con respecto a seguir liderando el grupo de las madres, pero con el surgimiento también de una ONG o algo así, ahora nos explicás, a nivel mundial. Sí, la verdad es que sin quererlo, o sea, estando tanto yendo a la fiscalía, yendo, porque como vos explicaste recién, fuimos aprendiendo todo esto, ¿no? Hasta un nuevo vocabulario, una forma, yo nunca había salido en un medio ni nada, fuera de nuestros horarios de trabajo y de casa porque nadie nos paga un sueldo para hacer esto. O sea, los diputados y senadores cobran un sueldo por lo que están haciendo y nosotras teníamos que leer un proyecto, hablar con un abogado, que el abogado me explique por qué, qué quiere decir esto, cuál es la diferencia entre, en la Argentina tenemos homicidio culposo, homicidio doloso, como que fuimos haciendo un curso acelerado de todo, además de la vida que teníamos. Cotidiana, Y sí. bueno,
estaba tan involucrada en esto y un día yo estaba acá en mi casa, me acuerdo que estaba regando el jardín, me suena mi celular y me dicen que me estaban llamando desde la Organización Mundial de la Salud, que había un grupo formado dentro de, se llama United Nations Road Safety Collaboration. Dentro de Naciones Unidas, junto con la Organización Mundial de la Salud, hay un grupo formado que se dedica a todo lo que tiene que ver con seguridad vial, porque también lo consideran una pandemia en el resto del mundo. Y me invitaban a un congreso que se estaba haciendo en Nueva York, en Naciones Unidas. Por supuesto que me quedé, no lo podía creer, pero bueno, eso fue en el año 2010 y a partir de ahí asistí a congresos en Turquía, en Malasia, en Irlanda, y lo primero que hicimos fue conocernos con otros familiares de víctimas del resto del mundo, hasta que hace 3 años atrás dijimos, ¿por qué no formar una ONG internacional y ver qué funciona en Chile, qué funciona en Argentina, qué no funciona en Argentina para que no lo repitan en Uruguay, qué funcionó en Irlanda y nos puede servir acá en Argentina? Bueno, y ahora somos alrededor de 150 ONGs de todo el mundo unidas en una asociación internacional, y yo abrí sede acá en la Argentina. Somos co-chairs, se llama como copresidentas, una mamá de Irlanda, se llama Donna Price, y yo acá en la Argentina. Y bueno, hacemos reuniones, nos unimos, hacemos investigaciones, dentro de esas investigaciones se pone, bueno, qué funcionó en un lugar, qué no en otro. Ahí me di cuenta que en otros lugares cuando te ocurre un hecho así hay guías como para que las familias puedan leer y ver qué hacer, y me preguntaron, bueno, ¿qué material escrito tienen en la Argentina? Nada. Y ahí yo empecé a ver y armamos con Jimena Duris, que vos le hiciste también una nota, una guía para víctimas en general, ella desde su experiencia desde abuso y violación y yo en hechos viales, y la verdad que fue declarada de interés desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y se está difundiendo en todo el país. Así que un gran aprendizaje y también una gran amistad con muchísimas personas que están en todo el mundo, y te das cuenta que el dolor es el mismo y que las ganas de modificar esto para que no le vuelva a ocurrir a otras personas es la misma también. La verdad es maravilloso, sé que ha sido un trabajo muy duro, como vos decís, ha sido muchos años de esfuerzo, de dolor, pero de aprendizaje a través del dolor. Yo lo que he notado con todas las madres, padres, víctimas de algo que haya sucedido en sus vidas, la ha modificado, es la transformación, ¿no? La transformación de parte de ese dolor, porque el dolor continúa y va a continuar toda la vida, pero hay una parte que se transforma y se generan estas cosas tan buenas, se generan nuevas leyes, se generan protección a la víctima, reconocimiento al que ya no está, el hecho de poder juntarse con otras personas de otros países, incorporar esas cosas que ellos han aprendido y que ellos han modificado también. Creo que esa es la idea, y es un poco la idea de Valientes Mujeres. Nosotras estamos para entrelazar todos estos hechos en el mundo para que puedan entrelazarse. Alguien nos ve desde España y dice, es lo que yo estoy necesitando, o sea, es lo que yo quería y no sé cómo organizarme. Me voy a comunicar con Vivian, voy a conversar con ella para que me pueda ayudar al grupo que queremos armar acá. O sea, esa es la idea, ¿no? Yo creo que todas las personas de bien, y esto hay que destacarlo, las personas de bien, porque en este mundo lamentablemente estamos divididos en sectores, en sentimientos, en cultura, en educación, en aprendizaje y en decisiones de vida, porque muchos podemos venir de otros lugares y ir aprendiendo a querer ser mejores. O sea, no todo está marcado porque naces en tal lugar o porque sos tal persona, vas a hacer eso, o vas a ser bueno o malo, o decente o indecente, moral o amoral. No. En el transcurso de la vida nos pueden pasar cosas que nos pueden modificar, para bien o para mal. A eso se le llama el libre albedrío, ¿no?
el decidir. Ujú. ¿Qué hago? ¿Voy por el bien, voy por el mal? ¿Hago las cosas como me las enseñaron o las modifico? Porque a Sí, veces nos enseñan mal también. sí, sí, sí. Y esta es la oportunidad, a pesar de que sea algo trágico en la vida de uno, de transformar, ¿no? De transformar en amor, Sí, de transformar en dedicación para aprender, para sí. que otros no padezcan por lo mismo, o que el dolor sea mínimo, o tengan los recursos, como vos decís. Hoy Ujú. hay una asesoría, hoy hay un número donde llamar, hoy Sí. alguien se puede sentir apoyado, y hoy tiene referentes. Y una de esas referentes sos vos en esta área. Ujú. Lo mismo que le preguntaba yo, ¿vos te sentís una referente en Argentina y en el mundo? No sé si me siento una referente, pero sé que me toman como una referente, porque anoche, por ejemplo, eran las 11 de la noche acá en la Argentina y recibo un mensaje de una víctima en Jujuy, que es lejos de donde yo vivo en Buenos Aires, Ujú. y me dice, somos 52 familias de víctimas que nos gustaría tener una reunión con usted. Ahora a través de Zoom y todo a través Sí, de estas reuniones virtuales estamos como todos más cerca. Y le dije, sí, bueno, hacemos algo. Entonces me siento más como referente para hacer un puente, ¿no? Esto les ujú. está pasando, bueno, a ver, hablo acá, me comunico con este, a ver si hacemos lo otro. Y tratar de dar un poco de alivio en esto que ellos viven, que todos vivimos, y a la vez unirnos como para presionar, como para decir, Exacto, escúchame, tienen que hacer algo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay controles? Eh, y que nos escuchen, ¿no? Entonces, cuanto más unidos estamos todos, más fuerte es nuestra voz. exacto, exacto. Sí, yo creo que sí, que se convierten en referentes, como le decía Jimena, Mm. como le decía, hablaba con la mamá de Kiara Páez, como hablé con Colomba Nazca y con otras más, con Gustavo Melman. Son Ujú. referentes, ¿no? Laura Sí, Melman, son referentes de la sociedad argentina en especial. Estamos hablando de nuestro país, estos hechos fueron en Argentina. Son referentes para muchos de nosotros que no encontramos solución, que no la ha habido, que la justicia nunca llegó, donde hay muchos nombres de víctimas de tránsito que han quedado en el olvido, que nadie conoce. Hay sí. muchísimos nombres desconocidos de seres queridos fallecidos, pero que las familias los tienen muy presentes. Es un dolor Ujú. muy grande, es un impacto, es parte de tu sangre, de tu vida, de tu historia, de tu árbol genealógico que desapareció, que te lo arrebataron. Nunca vamos a saber cómo hubiese sido nuestra vida con ese ser querido alrededor nuestro, Así ¿no? es. Cuáles hubiesen sido Ujú. sus logros, ¿no? En este caso, Kevin era un jovencito de 14 años con todo por delante, con todo el Sí, apoyo de su familia y con un futuro inimaginable, ¿no? No lo podemos sí, imaginar, con vida, con ganas, contento. Vos sí, contaste, quedaste con lo mejor de él, de esa sí, noche, ¿no? La la felicidad verdad de que él, sí, el orgullo personal de lo que él sabía hacer y sí, le gustaba. sí, Eh, sí, Evidentemente era un ser social porque le gustaba la reunión, porque, le gustaba, viste, sí, vienen los chicos, vienen los... sí. Entonces, eso habla de un ser social, habla de una persona con Ujú. energía, con ganas, con ideas, con futuro, y es lamentable que de, hay un grupo de jóvenes también, por lo menos en ese momento, y sigue habiendo, inescrupulosos donde no les importa la vida del otro Claro. y toman decisiones incorrectas subiéndose un volante, alcoholizados, o en el estado que estén, sin medir las consecuencias de lo que va a venir, pero no solo eso, sino no haciéndose responsable de lo que sucedió. Y eso Sí, sí que sí. es lamentable. Contanos, Vivian, para ir terminando, estamos muy agradecidos en Valientes Mujeres que nos hayas dado tu mensaje, tu testimonio, que nos cuenten. Sabemos que te conocen en muchísimos lados, pero queremos que parte de la audiencia de otros países, nos están viendo 40 países en este momento, puedan seguir conociendo a las Madres del Dolor. Recordamos que Vivian es la fundadora de las Madres del Dolor, Ujú. quien después dio la posta a otra mamá, pero que continuó con una Sí, ONG que hoy es internacional, porque el trabajo es mucho y hay que seguir trabajando, y es lo que te sostiene. sí, Nos sostiene la lucha por lo bueno, por lo correcto, por lo moral.
como ciudadanos de bien. Contanos, danos tu último mensaje, qué le dirías al mundo, a quien te pueda escuchar, y vamos a dejar igual todos tus datos y después nos Bárbaro. pasás bien toda la información, si las querés decir ahora también en vivo, para que se comuniquen de donde sea, ¿sí? Es tu tiempo. Yo más que nada lo que quiero decir es que, bueno, todos en la vida podemos llegar a pasar por algún momento terrible o que a nosotros nos parezca un momento terrible, eh, pero siempre dentro de ese momento uno tiene que mirar porque siempre hay una puerta como para abrirla y seguir adelante y no solo por nosotros, sino por los demás. Cuando esto ocurre, primero por supuesto que uno tiene que pensar en uno, porque si uno no está bien, imposible pensar en los demás. Eh, pero conozco madres, padres que han perdido a su único hijo, a su única hija. Entonces, yo te conté que esto lo hacía por Eric y lo hacía por mi hija chiquita y después empecé a abrirme más por los demás, pero perdés a tu único hijo, ¿cómo seguir? Y bueno, y lo hacen en honor a ellos, y lo hacen con una sonrisa después, y lo hacen de la mejor manera, y son un ejemplo, realmente son un ejemplo para los demás. Así que siempre hay algo para ayudar al resto de la sociedad, siempre hay alguien que nos necesita. Como vos dijiste, Kevin se fue con una sonrisa, hay muchos que no viven así, entonces yo también desde soltera siempre fui familia de abrigo, o sea, traje a mi casa chiquitos que no tienen. Tuve que parar en un momento por el gran dolor, pero sigo y digo, bueno, qué Mm, bueno el tratar de darles una sonrisa, un lugar, amor. Hay muchos que lo necesitan y los invito a hacerlo en honor y en homenaje a quienes quizás ya no estén. sí. Muchísimas gracias, eso es maravilloso, es realmente un mensaje. Kevin ha dejado, como tantas otras víctimas, un gran legado a nuestro país, a través tuyo, a través de tu familia, a través del esfuerzo de todos y la dedicación de todos aquellos que se han sumado a esta causa, a dejar plasmado en las calles una estrella amarilla como símbolo de que se recuerde que en esa zona sucedió un hecho trágico, y que existe aún en la memoria de esa familia ese ser querido que hoy no está. Te agradezco enormemente por todo tu trabajo, por toda tu labor. Te agradecemos como familias de víctimas de tránsito, saber que hay alguien que se interesa por nuestros seres queridos. Eh, Te agradecemos por tu mensaje, por participar de esta ONG y dando un ejemplo como Argentina, como ciudadana de bien. Esperemos que todo esto sirva para que podamos mejorar, para que empiecen a hacerse un poco más responsables quienes deben hacerse responsables y buscar las soluciones para que no haya más madres del dolor, para que no haya más familias destruidas y para que continúe la vida de quienes deberían estar hoy presentes. Muchísimas gracias, Sí, Vivian. Muchísimas muchas gracias. gracias. Te damos un Gracias. enorme abrazo y esperamos, bueno, que, que todo continúe y la mejor para vos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy grande y gracias por interesarse en lo que está pasando en la Argentina. Necesitamos que nuestras voces se extiendan más allá, ¿no? Así que para quien necesite se puede comunicar con nosotros. Yo estoy en todas las redes, también como Vivian Perroni o como Asociación Madres del Dolor. Así que un abrazo muy grande. Muchísimas gracias y los dejamos entonces con un beso, un abrazo, lo que estén necesitando y recuerden el lema de Valientes Mujeres, no están solos. Bye. Adiós.